Buenas madrugadas, buenos días a todos. La intención, no sé si ustedes lo saben, de haber empezado con esto ya hace un par de meses, es antes del desayuno, los lunes, poder comenzar con algo que por lo menos a mí me llena mucho, poder tener una conversación con algún amigo sobre sus historias, sobre lo que él conoce, para arrancar la semana con inspiración. Alguna vez leí, todo esto se me ocurrió porque alguna vez leí un libro de qué hace la gente exitosa antes del desayuno. Me vale gorro lo que haga la gente exitosa antes del desayuno. Yo creo que la gente feliz antes del desayuno hace algo que valga la pena. Los corredores entrenamos, pero otra cosa interesante que hacer antes de que arranque el desayuno es poder conversar con alguien sobre un tema que nos pueda inspirar, independientemente de que sea un tema productivo o no, porque creo que a veces estamos demasiado obsesionados con eso. Entonces, en ese libro, por ejemplo, una cosa interesante era que había gente que elegía desayunar con sus hijos o platicar con sus hijos antes del desayuno, tener la junta más importante del día, escribir el cuento que querían escribir, porque a fin de cuentas es un momento en el que uno no trae presión, está muy lúcido, etcétera. Entonces a mí lo que me gusta hacer es los lunes arrancar conversando con un amigo de temas que nos apasionen, y si a ustedes les gusta, pues también se lo pueden, también lo pueden hacer. Hoy voy a estar con una persona que ahorita, de hecho, la primera parte de la charla le quiero preguntar más sobre él. Es una persona que conocí de manera muy especial, pero sobre todo que para mí es una especie de entre corredor, filósofo, Quijote de las letras y de las carreras, una persona que le apasiona, que habla tan sabroso de correr, pero que a la vez también se ve que le apasiona la literatura, porque él es editor, cuentista, novelista, corredor, y además fue corredor, digamos, en el campo profesional en la época de oro de los corredores mexicanos, que más o menos son, él ahorita me corregirá si no, pero finales de los 80s y principios de los 90s. Estoy viendo nada más que ya esté la transmisión, que no esté yo hablando aquí como menso, y no, bueno, como menso puedo hablar, pero que se esté transmitiendo, que eso sería lo importante. Y ya estoy viendo que aquí estamos y que incluso ya tenemos 3 comentarios. Fíjense que la persona que hoy está, incluso tengo la fortuna de que sea un asiduo, no sé cómo llamarle, pero que normalmente está a las 6 de la mañana en las conversaciones, siempre saludando, y ahora se me hizo muy padre que ahora fuera él el prota. De hecho, Adriana Márquez, que fue quien nos presentó, y ya platicaremos de cómo nos conocimos, ya nos está saludando esta mañana. Así que vamos a arrancar, y bienvenido, mi querido Ricardo Cuellar. ¿Cómo andas, amigo? Oye, pues es un gustazo, ¿eh? Mira, me acuerdo haber escuchado tu programa, estar atento a tu esa locura que llamas, que ya se está volviendo un clásico, la primera vez, y creo que como te lo acabo de mencionar, se está convirtiendo en un clásico, ¿eh? Se está juntando la gente en torno a tu programa de los lunes a las 6 de la mañana y mira, ahora tengo la fortuna de estar contigo. Los locos que nos gusta levantarnos a esta hora, Ricardo. Sí, caray, Oye, son muchos, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que es una buena cantidad que tienes con tus seguidores y acerca de lo que comentaste, pues parecía que te estabas describiendo tú también, ¿eh? bueno, Eres pues un yo te loco, puedo eres considerar un Quijote. un Quijote de las letras y las pistas, o dos Quijotes de las letras y las pistas, y a ver quién sale de Sancho y de Quijote, mi querido. A ver, vamos a hacer, sí, un programa, a ver quién toma qué papel en cada momento. Oye, pero de veras tu perfil es muy versátil, y de hecho no tan común para alguien que fue corredor o profesional y que ahora sigues compitiendo, ¿no? En máster y todo, bueno, cuando se puede competir, obviamente, ¿no? Sí, sí, cuando se puede competir ahora esto con lo de la pandemia, pues nos ha dejado a un lado, pero el gusto por correr sigue y sí he estado compitiendo porque afortunadamente hay un movimiento máster a nivel nacional y a nivel mundial que permite a aquellos que nos gustó correr en cierto nivel seguir compitiendo también a muy buen nivel. Se están haciendo campeonatos mundiales máster, que aquellos que les guste correr y que tengan arribita de 35 años, 40, pueden tener esa experiencia que es muy bonita. Fíjate que el correr generalmente se vive en las calles, lo que son los maratones, la gente se contagia con los maratones, las carreras de 10, de 15 en calle, pero
Una experiencia muy bonita también es correr en pista, ¿eh? Inclusive esa invitación va para ti, tú que te gusta buscar esas emociones nuevas. Un mundial no estaría mal y pues no sé, una carrerita, por ejemplo, de 1500, ahí estarías comentando con tu Yoda Margarito acerca de esa inquietud y a lo mejor probarle por ahí un 1500, un 5000, un 800, porque son emociones diferentes, fíjate, pero que a lo Una mejor emoción todo corredor debería más de de experimentar. explosividad, ¿no, Ricardo? Más de explosividad, de dar todo, aunque también son muy estratégicas las carreras cortas, ¿no? Fíjate que una de las carreras más estratégicas desde mi punto de vista es el 1500, ¿eh? El 1500 porque reúne las dos especialidades que puede ser inclinándose hacia la velocidad y otra hacia la resistencia. Entonces son realmente tres vueltas y tres cuartos, vamos a decir casi cuatro vueltas. Las personas que nos ven, cuando dices 3 vueltas, para todos es a la pista, que normalmente ustedes ven una pista de atletismo, pues es de 400 metros. Si le das 3 vueltas y 300, solo te falta un cachito de línea a Un línea. cachito para los cuatro, es cierto, todas esas precisiones Perdón, voy a irlo que porque yo no, las siento como obvias, me parece que sería conveniente que las aclararas. ay, sí, como para decirle al profe Margarito Yoda Alonso, yo la verdad, fíjate Ricardo, que sería para mí romper un paradigma, porque yo siempre me he considerado un corredor muy resistente y muy lento. Entonces, hacer una carrera a un 3000, un 1500, creo que va a ser sería bastante divertido. Fíjate, Pero más que 5000 y como 3 veces en mi vida, o sea, es algo que no me meto pero mucho. has competido en pista. No, he entrenado en pista, pero no he competido. Exacto, pero especialmente yo recomiendo que toda persona, independientemente de que te guste correr en calle, a mí me gusta correr calle y ahorita estoy preparando o estaba preparando precisamente un maratón, el hecho de que tú te pares a correr en pista con 5, 6 o 7 personas, a diferencia de las 60,000 que puedes encontrar en Berlín o 40,000 en Nueva York, crea unos nervios, una responsabilidad que poca gente deja de disfrutar. A mí en el equipo, algunas personas que también corrían en calle, en alguna ocasión los invité a un campeonato nacional, precisamente de pista, y creo que ha sido una de sus mejores experiencias que han tenido. Pero bueno, Pues ya eso sé, a propósito de la pasión que dices que tiene uno por hablar de correr. sí se me antoja, Ricardo, es más, comprométeme si quieres y vas a ver que sí, cuando haya competencia sí me aviento. No sé si llegue en último lugar, pero es lo de menos, el chiste es No importa. aunque claro, me meto a una competencia de mi edad, ¿verdad? Yo estoy pensando que voy a meter Claro, ahí con los... competirías con personas de tu edad y con la capacidad que estás adquiriendo, que ya tienes, con la experiencia y con la dirección de Margarito, me parece que harías un excelente lugar y casi me aventuraría a decir que consigues podium. Vámonos, mínimo, si me estás viendo, Saúl Aedo, que tenemos una apuesta pendiente en carreras, te juego un 5000 en pista, juégatelo. Ándale, ándale, fíjate. Y no te hagas, güey, me estás escuchando. Oye, Ricardo, yo pensé en que compartiéramos un poco primero de tu historia brevemente, porque igual nos podríamos llevar toda la hora, y luego empezar a hacer estas comparativas entre la vida y saber correr. Yo me quedé muy... bueno, y tú habías dicho que platicáramos un poco de cómo nos conocimos. Y te late, empezamos hablando un poco de ti, Ricardo Cuellar Santini. Ándale, tú guías, ándale. Y empezamos esas comparativas. Yo antes de que tú nos lo dijeras, yo lo que quiero decir es que tú has sido, es más bien tú me corriges aquí. Tú empezaste jugando fútbol y luego te gustó la marcha. Sí, mira, como somos de barrio, en el barrio lo que haces es jugar cascaritas desde los 5, 6, 7 años en la calle. Llegas de la escuela y lo primero que haces es ir con los cuates, salirte y echar cascarita. En la colonia donde yo casi viví toda mi vida, había una liga de fútbol y había desde infantiles. Entonces, eh, se armaban los equipos de infantiles y nos íbamos a jugar. Pero mi papá, que siempre le gustó el deporte, en alguna ocasión me dijo, oye, ¿por qué no te metes a correr? Y me empezó a entrenar para carrera, pero se dio cuenta de que era muy lento. Como siempre he sido alto,
La frecuencia de zancada parece que es torpe y lenta. Entonces, ¿Cuánto mides, Ricardo? ¿mandé? ¿Cuánto mides? Perdón, me dio curiosidad. 1,90. Sí, porque yo me veo en las fotos y te veo así, pero no, hasta ahorita ya no sé cuánto, sí. Sí, creo que es una estatura típica generalmente para los corredores y para otros deportes. Entonces me metió a la caminata y en Quieto buscó un entrenador para caminata y el único que había por ahí era Jerzy Hausleber, que fue el entrenador de los Olímpicos del 68. Para entonces yo tenía 10 años. A los 10 años estuve entrenando con ellos. Entonces por ahí fue mi primer intento de ser atleta. Creo que tenía posibilidades de hacer caminata, pero pues por ahí entrené nada más 2 años y luego lo dejé y me metí al fútbol. Estuve jugando fútbol prácticamente desde los 12 hasta los 18, 19 años y alcanzamos creo que un buen nivel. Llegué a jugar en las reservas especiales de los Pumas, en la interestatal y, y eso fue el inicio del deporte, por lo que tú me preguntaste. Y luego ya te das cuenta que te gusta correr, justo entiendo yo porque vas a una pista y estás viendo a los corredores y se te antoja correr, ¿no? Sí, en una ocasión también esas inquietudes que, como dices tú, y que tienen que ver con el camino del héroe que mencionas mucho, de esos llamados, a veces creo que todos tenemos llamados a cada rato, pero unos les hacemos caso más rápido y somos más inquietos en ese aspecto. Quería aprender guitarra, fíjate cómo empezó todo. Queriendo aprender guitarra, fui a una Casa de la Cultura, la Unidad Cuauhtémoc, en Naucalpan, y nada más fui a preguntar sobre las clases. Y curioseando por ahí, por el deportivo, me pasé del lado de la pista y vi a unos cuates corriendo y me gustó. Al día siguiente me puse unos tenis y fui a pedir chance con el entrenador para entrenar con él y ahí empezó todo. Pero también jugaba fútbol hasta que previo a una competencia me dieron una barrida fuerte un sábado, al día siguiente era la competencia y llegué lastimado a la corrida. Esos dos amores no se llevan, ¿no? Esas dos novias no No te se quieren. llevan, fíjate, y es difícil dejar el fútbol, a ti seguramente te habrá pasado, tiene su A mí me encanto el daba fútbol. angustia, culpa, era una cosa fantástica ir los sábados a jugar fútbol con los amigos en un plano totalmente amateur y también me empezó a pasar que me lesionaba o que los golpes del fútbol los sentía en las carreras los domingos y el maestro Margarito me dijo, no, el fútbol no se lleva con correr y incluso me resistía tanto, Ricardo, que iba a ver a mis compañeros jugar. Seguro. Pero lo que pasa es que ya estando ahí, un día faltaba un compañero y decían, aquí hay unos zapatos, Jorge, y entra Seguro. al equipo y no, tuve que dejar de ir e incluso mis amigos me acusaron de traición, o sea, como si hubiera dejado a la novia, ¿eh? Dice, ¿cómo es posible que te hayas cambiado con los idiotas que corren solo? Porque ese era como dice, que corran los cobardes, dice Raúl Alonso, un amigo. Entonces fue incluso una presión así de cómo vas a dejar esto, ¿no? Y en eso Sí. que, claro, tú para empezar a correr en un plano, pues muy interesante, además con maestros internacionales y una cosa increíble, aunque te hiciste un corredor no de maratón, sino un corredor de medio fondo, ¿verdad? Creo que 1500 tu especialidad. Sí, mira, generalmente el corredor que se hace en pista empieza por las carreras más cortas, ¿no? Si te ven posibilidades para correr, por ejemplo, 200, pues te empiezan a preparar para 200 o 400, según la velocidad que tengas. El corredor potencial de 400 tiende a ser un buen corredor de 800 posteriormente. Entonces, nosotros a esa edad, 19, 20 años, empezamos a correr medio fondo. Hay quien se queda en el medio fondo por sus capacidades y hay quien sube inmediatamente, por ejemplo, al 5000, al 10,000 y posteriormente al maratón. De hecho, por el lugar que yo tenía en el medio fondo, me quedé mucho tiempo ahí, atorado, podríamos decir, en el medio fondo, corriendo prácticamente 10 años, 800 y 1500. Rara vez corría 5000, hasta que en una ocasión fuimos a correr a Monsac y me inscribieron en el 5000. Fue mi primer 5000 que corrí
y creo haberlo corrido bien. Hice mi mejor tiempo, 13:53, y entonces vieron que tenía cierto potencial también para correr distancias un poco más largas. Pero de todos modos, seguía corriendo yo 1500, 5000, hasta que yo le dije a Rodolfo Gómez, el entrenador, dije, tengo Rodolfo ganas de Gómez, correr más. también para quienes no ubiquen por Rodolfo Gómez, si no el más, porque eso es muy polémico y no quisiera ir, pues uno de los corredores más legendarios de México, ¿no, Ricardo? Sí, sí, es Y uno de los. entrenador. Yo he visto, yo estoy esperando tu libro sobre Rodolfo Gómez, pero yo de lo que he visto de videos, híjole, cuando va de primer lugar en 1980 en Moscú, cómo lo sufro por lo que pasa después en Nueva York también, y bueno, un ganador de muchos maratones, Rodolfo Gómez. ¿Te tocó de maestro, Ricardo? Sí, estuve entrenando con él cerca de 10, 11 años, Wow. con toda la camada de O los sea, te corredores sentías que así él. como yo con Margarito, que estás con Sí, Yoda. sí, sí, tal Que, cual. oye, aunque Fíjate que todavía yo, no entremos a eso, pero qué importante en cualquier cosa, en la vida y en correr, el poder tener un maestro y el poder dejarte guiar, ¿no? O sea, siempre sí, eso. sí, fíjate que yo he notado contigo ciertos paralelismos, ¿eh? La forma de iniciar, el rechazo un poco a la carrera al principio, no lo sé, el entender que necesitas un entrenador, el gusto a lo mejor también por otras cosas. Me he dado cuenta de que te gustan los idiomas, Es que eres ahí es donde tú inquieto. eres el Da Vinci de las carreras. Déjenme, como para ir un poco nada más complementando la historia de Ricardo antes de que entremos a es que Ricardo ahorita nos está platicando su historia como corredor pues profesional y que estuvo en otros países y que vivió en esa época de los grandes, o que corrió en esa época de los grandes corredores mexicanos. Pero lo curioso es que él creo que no, o sea, hizo como muchas carreras, las empezó y terminó estudiando filosofía. Entonces es muy interesante porque yo le digo el corredor filósofo también, ¿no? Pero también empezó estudiando ingeniería, creo que matemáticas aplicadas o algo por el estilo, francés, inglés, español, es cuentista, narrador. Y de hecho ya después, a propuesta de la misma editorial donde él trabajaba como editor, hizo un libro que se llama Saber Correr, súper recomendable, que en realidad es como una Biblia de los corredores, pero sintetizada, porque se queda uno picado, tiene como 150 y pico de temas. ¿Cuántos temas trae el de Saber ciento Correr? cincuenta y siete temas. Mira, no ando tan perdido, 157 temas, en donde, por cierto, yo cuando lo leí tenía periostitis, entonces ya busqué rápido periostitis y ya encontré que creo que las lesiones la tienes, por eso recuerdo. No es un libro para leerlo de corrido, sino que te vas al tema de tu interés, al Exactamente. versículo necesario. Y yo creo que podrías incluso hacer un segundo Saber Correr versión Biblia, pues, o sea, porque Saber Correr es un libro que te habla 3, 4 páginas de cada tema, pero Ricardo tuvo que contenerse para no poner todo lo que sabía de cada tema. Entonces, la versión extendida podría ser un libro todavía más amplio porque la verdad nos ilustra a quienes corremos. Ese es más o menos como quién es Ricardo. Yo le puse un Quijote de las pistas porque a fin de cuentas dedicarte a correr de forma profesional y dedicarte a escribir y dedicarte a editar, pues son cosas de Quijotes en nuestros tiempos, mi querido Ricardo. Entonces, por eso Sí, te a puse. veces se ve raro eso. Fíjate que todos tenemos gusto por la música, También la guitarra. Bueno, es que es un Da Vinci también. Sí, perdón, Richard. todos tenemos gusto por escribir, por la literatura, por el deporte. Generalmente toda gente tiene una inclinación. La verdad es que todo, pero nosotros somos los que sí le entramos, los que sí escuchamos esa especie de llamado de hacer eso y además le encontramos gusto. Y pagar el precio, ¿no? Porque pues meterte a entrenar a ese nivel pues requiere cierta dedicación, escribir es muy motivante, pero pues tú sabes que editar también es algo difícil. La música igual, es muy romántica, pero hay que tener talento. Pero pues ahí le va uno echando ganas en ese tipo de llamados a los que uno sí le hace caso. Oye, Ricardo, y sigues corriendo, sigues tocando y sigues escribiendo y sigues editando, ¿no? O sea, todo eso conforma tu vida.
Fíjate que la música me pasó un poquito como con el fútbol, fíjate, Ya. porque estaba llevando la carrera en la Escuela Nacional de Música y a la par se estaba dando el entrenamiento y la música, el entrenamiento de la música durante varios años, incluso la música la estudié como cerca de 6 años, pero la música es de bohemios, de románticos, de noche y el entrenamiento es de descanso, de día. Entonces, A la hora que estamos haciendo esta charla, el entrenamiento. sí, sí, claro. Y entonces tuve que ir dejando poco a poco la música para dedicarme a correr con la posibilidad, pues yo aspiraba a ir a una olimpiada. ¿Cuál es la experiencia como corredor más memorable que tuviste? Llámame en la parte profesional o ahora que corres en los másteres, porque no vamos a alcanzar a meternos tanto en eso, pero a mí me encantan esas anécdotas. ¿Cuál sería la que digas, esta es la más memorable, valió la pena con esta experiencia que viví como corredor? Son dos, te voy a contar dos, son Dale. muchísimas, cada una tiene su encanto, ¿no? Tú sabrás, pues ahora que estaba leyendo de nuevo tu libro de maratón, pues es tan memorable que hayas corrido en Houston como que hayas corrido en la Ciudad de México, en París, en Roma, ¿no? Y cada una tiene su encanto, pero si me empujas a seleccionar dos, es cuando corrí el maratón de Nueva York y las dos veces. La primera fue porque fue mi primer maratón, sin ninguna expectativas y creo haberlo corrido bien, corrí 2:20, llegué Sí, en el lugar 23, pero cuando llegué a la meta, yo era el primero que no era elite. Entonces, llegando a la meta, al pasarla, los elites los toman y los llevan a un lugar especial donde tienen sus cosas, a un gimnasio. Entonces yo fui el primer elite que pasó y que no me llevaron a ese lugar. Entonces yo iba caminando por entre los camiones. Tú no has corrido a Nueva York, ¿verdad? Nueva York no he Correr corrido. Nueva York. Bueno, iba corriendo entre los camiones de la ropa y fui el primero que pasé por ellos y creían que yo había ganado. Entonces me aplaudían y me decían, bravo, campeón! Y no, pues había llegado en el 23, pero esa emoción se me queda muy, muy grabada. Oye, pero el lugar 23 para una persona que más bien es de medio fondo, o porque esa era tu especialidad, el 5000, el 1500, y en 220, bueno, para uno que es corredor mortal, amateur, dice, wow, qué padre, qué bonita experiencia, aunque te fue difícil, ¿no? Sufriste tu primer maratón, No, en realidad no. En ¿no? realidad fue relativamente fácil, lo disfruté todo el tiempo, sin muro ni nada, e incluso iba corriendo para Pero 2:17. yo recuerdo que algo te pasó, no muro, pero Una algo te ampolla nada pasó. más, fue una ampolla nada más. Es que algo te Sí, yo iba bien. Mira, si quitas el pedacito de la ampolla de un dedo que se me floreó, que era donde estaba sintiendo muchísimo pasó. dolor. Literal, sangre en Sí, el tenis. sí, 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 tal cual como lo dices. Pero de ahí quitas esa partecita del pie y el resto del cuerpo iba bien. Pero era un dolor tan fuerte porque se hizo ampolla, se hizo sangre, se floreó la ampolla y en Central Park hay unos columpios y a la hora de bajar me frenaba. Del kilómetro 35 aproximadamente hasta el 42, por ese dolor, perdí como más o menos como 2 o 3 minutos, que no es mucho, pero eso evitó, bueno, eso hizo que no corriera un 2:18, por ejemplo, pero iba bien. No, lo disfruté como muy bien, muy bien. Y luego la sorpresa porque yo no sabía exactamente en qué lugar había llegado. Fuimos a la premiación y estaba yo esperando que premiaran los primeros y me nombraron para la premiación sin saber yo que iba a ser premiado. Entonces pasé a la premiación porque premian a los primeros 25. Y entonces verme ahí con los ganadores, premiado, la fotografía y todo, pues también es otro de los recuerdos bonitos. Qué padre, Ricardo. Oye, me llamó mucho la atención que yo te pedí como corredor que nos contaras algunos de los momentos más memorables, que es que los dos de Nueva York, que me llamó la atención que te fueras a maratón, siendo tú un corredor especialista en otras distancias, ¿no? Qué curioso que ahí estén las que mencionaste, o fueron las que se te vinieron ahorita, pero no sé, es curioso. No, sí, mira,
Bueno, Ya no en son las pista, de 1500 o de 5000, es que esas también son apasionantes. sí, en Los Ángeles corrí contra Joaquín Cruz. Joaquín Cruz fue campeón olímpico y tuvo el récord mundial de 1500. Ese también fue un momento muy bonito porque en la pista, imagínate, la pista con todo el estadio lleno, salgo a calentar y empiezo a correr y me encuentro a Carl Lewis, por ejemplo. Wow. Empiezo a correr con Carl Lewis y el que se te ocurra, invitados de buen nivel. Y está Joaquín Cruz, y salimos a la pista, aplauden y mencionan a Joaquín Cruz como de los buenazos, ¿no? Bueno, mi estilo de correr es que me gusta correr adelante porque como no soy tan veloz, tengo que correr relativamente rápido y Es que aguantar el los ritmo. truenas pronto. Sí, jalé la carrera 3 vueltas exactas, 3 vueltas adelante todo el tiempo. Y Joaquín Cruz atrás, imagínate. Por supuesto que cuando faltaban 300 metros, Joaquín Cruz dijo, ay, nos vemos, muchas gracias. 1500, ¿verdad? ¿Mandé? Estás Sí, hablando de 1500. O sea, 1500. las tres primeras de 4 ibas tú jalando adelante, lo llevabas. Sí. Entonces, el hecho de haber corrido 3 vueltas adelante Joaquín Cruz, pues, es nada más como para el ego, para la vanidad y eso. Entonces es otro de los momentos bonitos que corrí en pista, corrí el campeonato nacional alemán en bajo techo. Bueno, es que si les escarbas son como los chistes, te piden un chiste y no te acuerdas y cuando te dicen el primero salen los demás, ¿no? Oye, yo te he visto en muchos podios en máster, ¿eh? Ya digo, ahora ya en esta nueva categoría también te ha ido muy bien, ¿no? Afortunadamente sí, en Elite y en aquella época acostumbraba uno a subirse. Es que traes la mentalidad de pelear por podium siempre, sí. Y lo que no se me ha hecho es ganar un campeonato mundial, pero lo traigo aquí en la cabeza a ver si en el próximo. Si en el próximo año el COVID nos lo permite. A ver si nos los permite el COVID. Sí, caray, cómo nos ha cambiado la vida este bichito. Cómo me fascina eso que puede pasar en la vida de una cosa microscópica, nos puede cambiar la vida a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. No sabemos qué pueda pasar, pero si nos los permite, a lo mejor estamos peleando ahí en un mundial en un par de añitos. Oye, a ver si me dices, me invitas y voy a verte, ¿eh? No, a competir, señor. Ah, competir, bien. Claro. Profe Margarito, ya yo en la que nos están metiendo, ¿eh? Y luego yo soy muy ñoño para entrenar, a Fíjate ver que si aquí a mí no, me gusta invitarlos porque son ya me estoy competencias calentando con especiales, eso. inclusive hasta lo puedes invitar a él, fíjate. Bueno, es que Margarito a sus 50 años que acaba de cumplir, corre muy No, bien. él podría ser campeón mundial, seguro, 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 seguro. Él podría correr, por ejemplo, un 5000, un 10000. Sí, lo conozco a él y tiene una capacidad increíble. Y Además, ¿sabes lo que tiene Margarito ahorita entrando a en qué se parece saber correr, saber vivir? Es una voluntad. sí, Que incluso hasta cuando entrenando hay carreritas con gente que tiene 25 años menos que él y que corre bien y que a lo mejor entrenando dices, no, pues Margarito no le va a ganar, pero cuando ya le dice, no, unas carreritas, tiene una voluntad que todos le admiramos. De hecho, él va corriendo y ni se da cuenta y estamos, oye, es que ese Margarito no se va rendido un día. No, sí. no, no, es una cosa, es un corazón para, para correr increíble. Acaban de subir su carrera del 96 cuando ganó el En maratón. Guadalajara. No lo habían subido, yo solo lo había escuchado como la leyenda que nos platicaba el maestro, ¿no? Y lo subieron y es increíble porque incluso el de la moto, ya es que el de la moto va narrando Sí. y viene diciendo, ya lo va a alcanzar Lucio, no me acuerdo qué, dice, ya lo va a alcanzar y se ve que se va aproximando y se va aproximando a la altura del kilómetro 35, Ricardo. Entonces, el de la moto dice, en cuanto lo alcance, se lo va a llevar. Y se me figuró un poco como Armando Quintanilla en el sentido de que se dejó que lo alcanzara. Perdón, Armando Quintanilla, un súper corredor mexicano, ganador del medio maratón de Tokio, bla, bla, bla. Perdón, porque también yo saco mis cosas de corredores. Pareciera que lo deja alcanzar Margarito y cuando está aquí, el de la moto dice ya, o sea, caballo que alcanza gana. Pues Seguro. no. Hizo un último 5000 espectacular, ahí, un último 4000.
desde el 38. Ahí está, lo acaban de subir el video. Ya Sí, sabes. ¿verdad que contagia? No, hombre, es increíble. Oye, Ricardo, antes de que entremos, aunque ya empezamos con todo el tema de en qué se parece correr y vivir, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Cuéntame, ¿cómo lo viviste tú? Pues yo luego platico mi versión, que es un poco curioso. Sí, buscando los famosos stand en las carreras para promover el libro, precisamente de Saber Correr, yo me comuniqué con Rubén Romero, el organizador del Maratón de Monterrey. Ujú. Me dice, sí, está bien, tenemos un stand, solamente que lo vas a tener que compartir con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dice, pues la verdad es que no estoy muy seguro, pero ahí tú vas a llegar y te van a esperar. Y me acuerdo que llegué al stand y digo, En ese oye, tiempo me Rubén comuniqué. Romero todavía no me había leído. Hoy te hubiera comentado más, pero yo recuerdo que incluso para ese stand yo le regalé el libro hasta esa feria a Rubén Romero, que luego me hizo, pues, me leyó y ya Sí, luego me di cuenta de toda la sabiduría de ese señor, increíble. Pero entonces tú llegaste al stand y como cuando te dicen, vas en la delegación tal y vas a dormir con tal corredora, pues exacto. a ver Sin cuánto saber ni rompe. quién ni cómo. Y yo dije, no, pues a ver si no me ponen cara, porque pues qué mala onda, llego de arrimado. Y no, pues te encuentro a ti un tipazazo. Luego me dijiste, no, mira, aquí hay un lugar, a ver, tienes mesa, pon tu libro, que a todo dar, y vamos a ver de qué es tu libro. Así como eres, bien abierto, bien a todo dar, pues luego Nos fue súper comenzamos a bien, hablar ¿no? de tu libro. Llevaba los dos libros, ¿no? O sea, se llevaba Saber Correr para ver toda la parte técnica como corredor, amateur, etcétera, y se llevaba Maratón para inspirarse con una historia de... Fíjate que funcionó la mancuerna y eso fue idea de Adri, que ya Ajá. la mencionaste. Dice, Sí, oye, anda bien de los Adri. ¿por qué no promovemos que si se llevan uno, se lleven el otro? Y con Oye, esa Dani chispa que Castañeda, tiene. ahorita le pregunto eso a Ricardo, es que está mi Ron Dealer haciéndote unas preguntas. Ahorita le pregunto ya que entremos al siguiente punto. Perdón, dale, Ricardo. Entonces, Dale. Adri, Y entonces, pues, fíjate que contigo empiezas a platicar y parece uno que con esa familiaridad, con esa confianza que tienes para platicar, pareciera que ya nos conocíamos de mucho tiempo, entonces, pues, le haces a uno la plática, sacas cosas interesantes, hablas de tu libro, preguntas por el libro, y fue un buen rato que a mí me hubiera gustado que hubiera sido más, pero luego tú te fuiste porque ibas a correr al día siguiente. sí, yo no podía estar parado tanto tiempo. De hecho, ese maratón, aunque me fue muy bien, tuvo el detalle de que venía yo arrastrando periostitis. Ah, la Entonces, periostitis. ¿Cómo te fue? A venía ver, arrastrando y venía como saliendo y como que entraba y como que salía. Entonces, no quería estar parado. Pues fíjate que me fue bien y me fue mal. A mí generalmente me ha ido mejor en el medio maratón, ¿no? Entonces, pues ya ahora traigo que 1:33 en el medio, porque ese es el ritmo que traigo. 1:33 en el medio. Ay, carambas. Pero Ya estás cañón. pues estoy, fíjate Ricardo, que estoy para mi categoría a 14 minutos de Boston. Cuando entré con el maestro Margarito estaba a 80 minutos de Boston. En Entonces, serio. en el que le di la primera ventajada fue en ese maratón de Monterrey. Me dio confianza, porque eso pasa, no es si califiqué o no, sino ya dije, oye, pues si he logrado bajar este tiempo y si con esto de la Perios me fue ya muy bien, pues creo que cuando llegue entero y además puedo intentar un maratón todavía más plano, aunque Monterrey me encanta, está muy bien organizado. Entonces me fue bien, pero se me agravó la perios y todavía me duró varios meses más de guerra. Y probablemente no se me hubiera agravado si no corro ese maratón. Y son de esas cosas que dices, bueno, pero no hubiera adquirido la confianza que adquirí. Entonces ya no sabes, como dijo el chino, buena suerte, mala suerte, me fue bien o me fue mal. Fue una Exacto. experiencia muy bonita. De hecho, fíjate que Dani Castañeda, que te hace una pregunta, que es mi primer, la persona que me inscribió al primer medio maratón a la de a Sí, fuerza. fue ese que te empujó, me acuerdo, al Yo no medio estaba de nada. Guadalajara. Es un gran amigo que muchas veces hemos corrido juntos y diario yo le decía, hoy vengo por mi mejor marca y ¡pum! Calambres, porque tú sabes que los calambres me... Entonces, pues es el primer maratón que hice a cierto ritmo que no me daban calambres, el de Monterrey. Entonces, me fue bien en ese sentido, pero vamos por Boston, También eres de los picados que va por Boston.
Sí, sí, para mí allá en Monterrey hay unas que le llaman las glorias de Doña Natalia. Entonces, porque son de las marquetas de dulce de leche granotas, son una versión pequeña que se hizo en Linares por una señora, bueno, se llaman las glorias de Linares, pero son de Doña Natalia, que eran, hacía estos pequeños dulces. Entonces yo les decía que por ejemplo, tú, la Olimpiada, pues es la gloria de un corredor profesional, ¿va? Pero para uno que es corredor amateur, las glorias de Doña Natalia es calificar a Boston, ¿no? Calificar a Boston. Yo ando tras eso también, entonces por ahí a lo mejor volvemos a coincidir en un maratoncito. No, pues seguramente no fallará. Y así nos conocimos, y curiosamente yo creo que hay amistades, Ricardo, porque nos conocimos yo leyendo tu libro y tú leyendo mi libro. Y es medio curioso, pero es Qué como si nos curioso, ¿verdad? muchos más que las veces que hemos tenido oportunidad de platicar, aquella vez en el Maratón de Monterrey, otra vez en el sótano, en una tertulia sobre mi libro, otras veces en Zoom que nos hemos juntado o que nos hemos mandado un mensaje, pero yo tengo la sensación de conocerte de más tiempo, seguramente porque nos hemos leído mutuamente. Seguramente, y bueno, yo sí creo irte conociendo cada vez más porque soy fiel seguidor de todos tus programas, cursos, etcétera. Y aunque no me he escrito algunos, sé que los estás compartiendo y sé por dónde andas. Y bueno, mucho se dice de ti en el libro, en el de Maratón. Habla mucho de ti y pues es ahí donde uno cree conocer a las personas también. Padre, de hecho, estoy sorprendido porque no lo has leído una sola vez, ¿verdad? El libro de Maratón, me No, comentaba. 3 veces te comentaba que ayer, pues dije, a lo mejor me hace un examen del libro, lo abrí en la primera página y lo leí todo ayer, todo, de veras, todo. Y si quieres me puedes hacer un examen. Vamos a las comparativas de correr, Ricardo. Yo hice un mapita y vamos si te parece, podríamos a través del mapita, nada más que espérame un segundo porque hice el mapita, lo hice en un software de mapas y luego cerré la aplicación, ¿cómo ves? Me Este, parece muy bien. Entonces entramos a lo filosófico. sí, exacto. Vamos a ir comparando. Así al azar, tu primera es, ¿en qué se parece saber correr y saber vivir? Señor autor de saber correr. ¿Cuál sería para ti una primera, en lo que se va abriendo el miró? Una primera comparativa. Saber correr y saber vivir. ¿Te parece? Bueno, primero tendríamos que definir un poco qué es vivir y luego tendríamos que definir un poco qué es correr para luego saber Tú eres si filósofo. sabemos hacerlo. Me parece que aquí el saber es clave en ambas cosas, en ambos temas, en vivir y en correr. Creo que aquí la conciencia la clave es la palabra saber. Y para mí, la máxima expresión del saber es la conciencia, o tener conciencia de algo. Entonces, si obviamos la definición de vivir y la definición de correr, pasaríamos a saber hacer cada una de las cosas y tiene que ver con la conciencia. Entonces, todos vivimos a lo mejor empíricamente, pero lo interesante del saber es tener conciencia de lo que es vivir, conocerte, y lo que es saber correr y conocerte. Saber correr es precisamente eso, tener conciencia, una conciencia amplia de lo que significa correr. Porque generalmente la gente llega a correr por un empujón que te da Dani, por bajar de peso, por hacer amistad, por sociabilizar, pero lo haces empíricamente, intuitivamente, intuyes qué es lo que te va a pasar al correr y poco a poco te vas adentrando, como en tu caso. Eh, Llegas, buscas un programa de entrenamiento, me parece que así fue como lo hiciste, Ajá. y poco a poco vas entendiendo qué es lo que son las repeticiones, lo que es tu cuerpo, lo que es la alimentación, lo que es el descanso, lo que son los zapatos, y vas teniendo conciencia de lo que estás haciendo mientras le vas agarrando gusto y motivación. Creo que lo mismo pasa con la vida, o creo que debería de pasar con la vida. El hecho de tener conciencia de qué se trata la vida y irte adentrando al conocimiento de ti mismo,
para Como entender qué es lo que eres capaz de hacer. con la sabiduría de correr o de la vida, ¿verdad? Ambas cosas. Aunque igual Exacto, que en la vida, pues uno inicia como adolescente deschavetado, pues queriendo correr. exacto. Dijiste algo clave, porque para mí una es la conciencia, sí, de la técnica, de cómo se corre con intervalos, montaña, bla, bla, pero la otra es la conciencia de ti mismo. O sea, yo, por ejemplo, corría sin darme cuenta del sobrepeso que para ser corredor traía. Y cuando digo de conciencia, ni siquiera lo veía, ¿me explico? Yo no tenía conciencia no tenía conciencia. Hoy en día me cuesta mucho la técnica, pero tengo conciencia de la parte buena y la mala de mi técnica. Antes ni siquiera me daba cuenta que parecía que quería darle codazos a todo mundo con los brazos como futbolista, ¿no? Entonces, o sea, la palabra de saber me encantó cómo lo conectaste, porque porque es conciencia de todo lo que hay alrededor de correr o de lo que hay alrededor de la vida, pero lo más difícil en la vida y en correr es verte a ti mismo, Ricardo, ¿no? Yo creo que la clave de saber vivir y de saber correr y de hacer todo es la conciencia que tienes de ti mismo y es aprender de ti a través de búsquedas, a través de estudios, a través de experiencias. No todo el mundo nace para correr, pero si tienes conciencia de ti mismo y sabes lo que implica correr, paralelamente a lo que es vivir, encuentras el sentido de las cosas. Y creo que ahí está la clave, la conciencia que te lleva al sentido de las cosas, a encontrar el sentido de las cosas. Y si bien lo puedes percibir empíricamente, mi aspiración, por lo menos como filósofo, sería encontrar los porqués, para qué y los cómo. Por ahí hay una definición de los filósofos que a mí me gusta mucho, que dice que todas las personas somos filósofos, todos filosofamos sobre las mismas cosas, el amor, la vida, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces lo hacemos empíricamente, en charlas de café, pero el filósofo filosofa y yendo a las causas, a los porqués, para luego comentarlos a las personas que lo hacen empíricamente, con la idea de que esas personas que lo hacen empíricamente también se claven en las cosas más profundas, como un iceberg. Generalmente analizamos las cosas viendo la punta del iceberg y el filósofo se mete hacia adentro, hacia todo lo que hay debajo, con la idea de exponerlo para que el resto de las personas también tengan la conciencia de lo que hay debajo de la punta del iceberg. Y eso es conocerse a uno mismo. Entonces, de eso se trataría al meternos muy filosóficamente a analizar la palabra saber. No solamente hablarlo, sino analizarlo Y no y solo ver saberlo, las causas de todo lo que te provoca eso. y eso implica un estudio de, obviamente, de todo el conocimiento, la sabiduría que hay alrededor de la materia, en este caso de correr, Sí, pero luego para mí la dificultad de conectarla contigo mismo y con el conocimiento de sí, ti tienes mismo. que ir de ida y vuelta, ver qué hay afuera y luego hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, la sociedad y luego tú, las relaciones y luego tú, las cuestiones físicas y luego tú, cómo te afecta cada una de las cosas para saber cómo vas conduciendo tu ser, tanto al correr como al vivir, para optimizar tu potencialidad y tener también conciencia de eso, cuál es tu potencialidad, cuáles son tus gustos y no irte solamente por imitar a los demás. Nosotros aquí en la sociedad vemos a Jordan y queremos ir a jugar básquetbol, vemos a, a un tenista, no sé, y queremos ir a jugar tenis, A Nadal, al que quieras, sí. ¿sí? O tenis, nadar, etcétera. Entonces, tendemos mucho a querer imitar. Como el Chihuahua que se imagina que le puede ganar al Doberman, uno ve a Michael Phelps y cree que puede nadar así, ¿no? Pero lo que tú dices también es ver cuál es mi potencialidad, cuál es la parte genética mía y cómo y en qué disciplina la puedo explotar. ¿Sería eso lo que...? Sí, mira, una de mis teorías que quería hacer cuando estudiaba filosofía era, yo le iba a llamar sentimentalismo porque tiene que tener la terminacionismo de positivismo, comunismo, etcétera. Porque para mí los sentimientos eran muy, muy, muy importantes, tan importantes como el conocimiento racional. Mi teoría es que nosotros siempre somos guiados o estamos guiados por nosotros mismos con base en los sentimientos. Hay un sentimiento, atrás de cada cosa que haces hay un sentimiento que te motiva a hacerlo.
Entonces, si tú empiezas a tener conciencia, conocimiento de tus sentimientos, vas a saber a la hora de analizarlos qué es lo que te está gustando, qué es lo que te motiva, qué es lo que eres capaz de hacer, porque el mismo sentimiento te lo marca. Un gusto, una motivación, una obsesión, etcétera. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando te enamoras, ves a la mujer de la que te enamoras y hay un sentimiento previo a la racionalización. Creo que atrás, primero está el sentimiento y luego parece ser que la mente trabaja para darle justificación a ese sentimiento. Entonces, creo yo que tenemos que conocernos para entender nuestros sentimientos, acoplarlos a lo racional y entender que ese sentimiento te está llevando a algo que quieres hacer, y después lo racional te dice cómo hacerlo. ¿O a qué nivel en el caso de ¿O a correr? qué nivel exactamente? Creo que nosotros tenemos potenciales y toda gente tiene un potencial para algo, seguro, seguro. Entonces, si los cubres antes, mientras más temprano lo conozcas, pues a lo mejor lo puedes canalizar. Y si te conoces, y puedes apostar por eso que te está gustando. Aunque luego cambies, no importa. Cuando tú fuiste por primera vez a una pista, Ricardo, yo lo reflexionaba en ese sentido, pues tú te diste cuenta que sí estabas enamorado de esa chica que se llama correr. O sea, hablando de ese sentimiento, sí sentiste ese impulso por correr. Hay gente, tienes mucha razón, que a veces los que somos corredores creemos que todo el mundo se va a enamorar de correr y hay gente que no se, pues que no es esa su pasión, ¿no? Y eso también es parte de conocerte y habrá quien se dedica a algo o está haciendo algo en lo que no puede despertar ese sentimiento. O sea, empieza por ese sentimiento que dices que es indescriptible para la gente que nos ve como locos que salen a correr todas las mañanas. ¿Cómo les explicamos esa sensación única de libertad, de movimiento, de pasión, que incluso yo veo que mucha gente dice, oye, yo voy a correr para buscar salud? Y yo les digo, no, cabrón, yo estoy buscando salud para poder seguir corriendo, porque Exactamente. el centro de la pasión está en este caso en la corrida, ¿no? Y creo Sí, que en general la vida es es una darnos... especie de seducción. En el caso de las mujeres, pues se habla de las feromonas, que Ajá. tú ves y no sabes ni qué te está pasando, pero sientes una atracción. Pues al correr Y igual. además, sí podría ser un cierto absurdo. En alguna ocasión fui con una de mis hijas a un medio maratón, que es el medio maratón del Día del Padre. No sé si lo conozcas, es aquí en la No Ciudad lo de conozco, pero lo México. ubico. Es muy famoso ahí con los militares, ¿no? Me parece. Ah, no, ese es otro. Está en Perisur. Sí. Pero mira, curiosamente el recorrido empiezas en Perisur, corres todo el periférico, 10 kilómetros de ligeramente de bajada, 10 kilómetros casi de pura recta, das vuelta en U y te regresas otros 10 kilómetros, casi por el mismo lugar, nada más cambias de carril, ¿sí? Sí. Entonces, bromeando con mi hija, le decía, oye, ¿no te parece absurdo? Yo creo que si unos extraterrestres nos estuvieran viendo desde arriba, decían, qué brutos son los humanos. Si quieren llegar a ese punto, nada más hubieran pasado el puente y ya, ¿no? Y por gusto vas de ida y de vuelta por donde mismo y pasa con ¿Y, todo. y Mi qué abuela, sentido tiene, fíjate, qué sentido tiene eso de ir a un lugar y regresar casi al mismo lugar, de bajada y de subida, sufriendo, con calor, etcétera, llegas muerto y lo disfrutas? fíjate que ahí me meto yo ahora en una comparativa, en este toma y daca sobre saber correr y saber vivir. Ahí es donde entra Campbell, donde Ah, entra Joseph Campbell, que dice, bueno, es que en realidad nada tiene sentido. O sea, más que el que uno le da, el simbolismo que uno le pone. ¿Qué sentido, por qué tiene sentido comer con la familia y platicar y conversar? Porque es algo que le hemos construido sentido alrededor de eso, ¿no? A lo mejor también un extraterrestre diría, pues que cada quien coma a la hora que quiera, ¿no? claro, Pero comer todos al mismo tiempo nos hace sentido, ¿no? ¿O qué claro, sentido tiene que una persona que ya se va a morir deje sus memorias? Bueno, porque eso claro, sintiera que su vida tuvo sentido y que a lo mejor pudiera, como en la cápsula del tiempo que ahorita platicabas de mi libro, pues pensar que el sentido de hacer esto era dejarle un legado para que cuando yo ya no esté, mi hija lo pudiera ver. Todo eso es absurdo o tiene claro, todo el sentido del mundo, porque claro. justamente
en saber correr y saber vivir, yo una similitud que veo muy clara es que todo es absurdo o Claro, todo tiene sentido dependiendo de cómo lo construya uno en su claro, mente. De hecho, claro. una manera de construir en la mente es esto que tú estás diciendo, ¿verdad, Ricardo? Es, oye, parte todo el sentimiento y luego lo justificamos o lo racionalizamos, pero entonces estás buscando a través de la filosofía en darle sentido a las cosas que suceden. Entonces creo que saber correr y saber vivir en ambas, el sentido se lo da el ser humano para que puedas correr 10 kilómetros de ida en el maldito periférico y regresarte 10 kilómetros y pienses que eso hizo sentido. Cuando, como dices, a alguien le parecerá absurdo. Por cierto, nos manda saludos el Cuautli Arau que no le hace sentido correr, pero que hoy nos está viendo. Qué padre. Y te pregunta, por cierto, Dani Castañeda, te pregunta mi Ron Dealer que si te gusta correr en la montaña, que si has corrido en la montaña. Bueno, he corrido un ultramaratón de 110 kilómetros en la montaña. Correr la montaña es maravilloso. Él anda por esos rumbos, ¿no? Dani se volvió muy trailero Pacheco, sí, 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 ya Dani es muy de ultramaratones y todo, y de hecho me dice que eso me espera, pero tú me dices que me vaya a correr a las pistas, el de Master, pues luego Bueno, ya... yo te digo que a las pistas y posteriormente un ultramaratón. Yo corrí un ultramaratón en el bosque, en donde empiezas con oscuridad a las 6 de la mañana, después sale el sol, te agarra una lluvia, te regresas, corres 25 kilómetros casi solo en la montaña, te regresas 25, te agarra el granizo, te caes por el lodo, te cambias de tenis, te das unos masajes, comes, dudas, te regresas y completas 110 kilómetros. Qué padre. Entonces, sí, sé lo que es correr en la montaña y es una de las cosas más maravillosas que hay. Oye, Dani, y dice que sí sabe lo que es salir de noche a correr y regresar de noche, entonces. ¿Sí? Sí, correr de noche sé lo que es correr de noche en el bosque. Fíjate, entre las locuras, una vez a un amigo se le ocurrió hacer una especie de relevos de aquí a Acapulco. Entonces armamos unos relevos y nos fuimos corriendo de aquí hasta Acapulco. ¿Cuántos kilómetros son de México a Acapulco, Ricardo? Son como 320 por ahí, 340 kilómetros. Fíjate, te voy a poner como en las analogías que hacía para ver cuál te hace sentido con este saber correr y saber vivir, que quedamos que lo principal es la conciencia, ¿no? Y Sale. la primera que puse es la presión en la vida y en el correr. La presión. La presión. La presión psicológica, la presión... Mira, yo creo que todos los seres humanos nos presionamos por algo y siempre la presión es conveniente siempre y cuando sea medida. O sea, tú te presionas por mejorar tus tiempos, siempre y cuando no te obsesiones demasiado, la presión es buena. La O sea, presión es lo que... la teoría del entrenamiento tiene que ver con la presión, con bien. el estrés, con que tú vayas educando tu cuerpo para soportar cada vez más intensidades, dolores, etcétera. Y siempre en cada entrenamiento, y por eso es que se tiene que hacer todos los días, hay una cierta presión y descanso, presión y descanso, presión y descanso, hasta que tu organismo, con base en las presiones diarias que le pones, vas logrando ser mejor. Te presionas cuando vas a la escuela por un examen, te presionas cuando te tienes que preparar para un empleo, te presionas, todo el tiempo hay presiones. El chiste es saber controlar esa presión para que sea benéfica y no contraproducente, porque te puede llevar a colapsos, a traumas, etcétera. Si eso lo ponemos en saber vivir, o sea, lo quito de saber correr, la presión hace que ese estrés positivo que hace que tengas hambre, que quieras conseguir cosas y que te mantiene con un nivel de vida. El exceso de presión genera un estrés que afecta a tu salud, que baja tu rendimiento. Por Y supuesto. la falta de presión genera comodidad, pocas ganas de ir a entrenar, poca motivación para vivir. Entonces, en términos de vida, a mí me gusta mucho Mihaly, ese autor que nos dice que una persona para tener una buena calidad de vida y un buen flow debe de lograr manejar su mente para tener una buena cantidad de presión para estar en flow. Demasiada presión lo aplasta y muy poca presión lo ahuevona. Exactamente, sí. Y ahí viene también otra vez el conocimiento de ti mismo, porque tú puedes evaluar qué tanta presión estás teniendo para algo y bajarle o subirle. Ahora está muy de moda eso de salir de tu zona de confort.
Ajá. Aquí puse en el mapita que hicimos previo, puse tu libro, por cierto, Saber Correr, para recomendárselos a todos. Es de veras la Biblia de los corredores sintetizada. 157 lecciones que tienen que ver con lo que estamos diciendo. Solo yo puse algunas de las que me gustan mucho. Y luego acá, en la otra esquina del mapa, si recuerdas, Ricardo, puse todos los temas que podríamos tener. Y tú me decías, pues más o menos eso nos da para unas 18 horas de conversación. Entonces vamos a ir tomando algunos y lo que alcancemos. El primero fue la presión, que además se conecta mucho con tener pasión y tener hambre, ¿no? No corre y no vive alguien que ya no tiene hambre. Fíjate que yo la pasión y el hambre la conectaría más bien con la motivación, ¿eh? Ok, a ver, explícame. La motivación es algo que desde mi punto de vista, si no la tienes, casi no haces nada. Tienes que tener motivación para cualquiera de las cosas que hagas, poquita o mucha. Y mientras más motivación tengas al hacer las cosas, más vas a lograr lo que te propongas. Entonces es otra forma de analizar lo que te gusta y lo que puedes hacer por medio de la motivación. ¿Qué tanta motivación tienes para pararte a correr? O para vivir, ¿no? Para disfrutar la vida. Esa motivación puede ser otro de los análisis que puedes hacer de ti mismo para encontrar lo que te favorece. Y en motivación, fíjate que yo hablando tanto de saber correr como de saber vivir, como muchas veces se estila esto de quién me motiva, ¿no? Oye, ¿y quién te motiva? Cuando en realidad creo que saber vivir y saber correr, una de las principales cuestiones es ser tú el proveedor de la motivación. O sea, ¿cómo le haces? Yo lo pienso en una carrera, ¿eh? Ayer lo estaba platicando con mi hija, me dice, oye, ¿y qué te hace, por ejemplo, que antes o que cuando estás en el muro, que le estaba yo platicando, que se acaba el glucógeno, que ya no te alcanza aunque acá Ricardo, por lo menos en su primer maratón, no le tocó vivir el muro en ese momento en el que ya no te alcanza el cuerpo, que ya realmente tienes que sacar fuerza o motivación de otro lado, y el único que se la puede administrar es uno mismo a través de las imágenes que se pone en la cabeza. Yo ayer le platicaba a mi hija cosas tan superficiales y tan profundas como decirte que en el muro un día lo que hice fue pensar, de hecho en Monterrey, que eso sí, me estaba llegando el muro como al 41, o sea, ya era la parte final, pero ahí empecé a sentir y me empecé a imaginar la chuleta que me iba a comer en la tarde cuando festejara, ¿no? Entonces me imaginaba el hueso de un cowboy, de hecho luego le dije a Dani, llévame a un lugar donde haya carne, porque el último kilómetro lo hice viendo la chuleta y diciendo, voy a llegar y esta es una chinga, pero me voy a comer esta chuleta, algo tan superficial como en Roma. Algo de lo que me sacó adelante fue acordarme de mi buen amigo Eduardo Ro, que había fallecido un día antes de que yo saliera a viajar a Italia. Entonces, un pensamiento nostálgico en su etapa terminal con el cáncer, haber ido con él a comer empanadas argentinas y que él me platicara toda su experiencia en la dictadura militar argentina y todo eso que pasó. Entonces, como algo, te administras una memoria triste o te administras levantarte, entrenar. Es decir, lo que quería decir, Ricardo, no sé si te haga sentido, es que el tema de la motivación es una autoadministración, pues. Fíjate que yo creo que la motivación es de dos vías. A ver, Como dale. somos seres sociales, no podemos pensarnos como islas. Ya. Entonces, generalmente, a veces la motivación te puede también llegar de afuera. Por ejemplo, en el caso de Margarito, en tu entrenador, cualquier palabra que te diga ya está sembrando una inquietud, una motivación, pero Tienes, que tú tienes que ser consciente de aceptarla. Ah, sí, cierto, él me dijo, y ahí viene la motivación que un buen entrenador hace, por ejemplo, para los atletas. Creo que el papel, por ejemplo, hace rato que hablábamos de la necesidad de un entrenador, uno de los principales eh, cosas que tiene que hacer un entrenador es saber motivar a los atletas. Creo que Margarito lo sabe hacer. Pero ahí empieza la motivación y luego tú la asumes. Tú eres el que dices, esta parte que me dijo el entrenador me hace sentido, como dices tú, la asumo y después la interiorizas, la concientizas y la conviertes precisamente en una motivación. A lo mejor se hace intuitivamente, pero yo aspiraría a racionalizar esa motivación, por qué lo haces, para qué lo haces, y al día siguiente estoy seguro que te paras a las 6 de la mañana a entrenar, aunque tengas calambres, dolores, etcétera, ¿no? entonces, de alguna manera, la motivación que viene externa, de todas formas, como en la computadora que le dices aceptar,
O sea, ahí es donde entra la conciencia tuya, porque si el profe Margarito te dice, oye, hiciste esto bien o hiciste esto mal, porque eso también te puede motivar, Claro. hoy en día que está todo el tema de lo del mindset, de lo del tema de la mentalidad, dicen que la gente con mentalidad, digamos, fija, no le gusta la retroalimentación. Entonces, si tú como atleta o como persona en la vida no aceptas la retroalimentación, tanto positiva como negativa, difícilmente te motivas. A mí una de las cosas más maravillosas que me ha pasado es que el profe se ponga a un lado de mí y que me dice, observa, cambia lo de los brazos, haz esto. Me está corrigiendo, pero es un nivel de motivación impactante. Por cierto, déjame te comento algo. Una cosa que siempre me da risa y platico ahí en el grupo, cuando acabé el maratón de Monterrey, ahorita recordaste, tienes toda la razón, me marcó por teléfono el maestro. Bueno, así yo le digo ahora en el nuevo libro, el maestro Yoda. Y solo me dijo una cosa y no se me va a olvidar toda la vida. ¿Qué te imaginas que me dijo? Déjame ver, déjame ver. No, no, no. Creo que lo dices en tu libro, pero no me acuerdo. No, 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 porque Monterrey no viene en el libro, Monterrey es del segundo, Ah, ¿no? cierto, entonces no sé qué te habrá dicho. Me dijo, me marca Margarito acabando la carrera, que por cierto, ahí en el chat del grupo ponen, oigan, Daniel Holguín hizo 3 horas con 9 minutos o 10 o algo así, felicidades. Y Jorge Cuevas le bajó 5 minutos. No, pues yo primero me enchilé y les dije, no, le bajé 20. No, no, ¿no? Este, 20 al anterior. Y entonces me marca el profe y me dice, Jorge, felicidades, ya te desplazas. ¿Cómo te dijo? Ya te desplazas. Oye, en serio. Yo no sé si eso para otra persona es, a mí me hizo que me ataqué de la risa, porque para mí era, ay cabrón, era el feedback más enriquecedor que me han dado en mi vida, porque lo que significaba pues de todos los minutos que le había bajado una carrera, decir, ya me desplazo, cabrón. O sea, ya corro. Ya corres, ya sí, ya subiste de nivel. Es como en el karate, ¿no? Que te ponen tu cinta, cinta blanca, cinta amarilla, etcétera. Te subió de categoría. Sí, fíjate, yo creía, esas son fantasías que se hace uno, que los que usaban la camisa del equipo era porque ya hacían cierto ritmo. Entonces yo dije, ya me van a dar mi camisa. Y ya me dijo el profe, no, las camisas siempre han estado fuera del equipo. Aspirabas a tener una camisa pensando que era por nivel. Ajá, y ya tuve mi camisa, pero pues pero no sabía que podía haber tenido desde el inicio. Bueno, y a propósito de la motivación, estamos Dale. hablando de carreras, pero en la vida laboral lo que tú haces es precisamente eso, ¿no? En cada una de tus charlas, la intención es motivar a la gente a que haga cosas, ¿no? Para mí la intención es darle elementos a la gente para que se automotive, pues. Era lo que te decía. Pero sí es Pero como quiera está haciendo una cosa externa a las personas que te están escuchando. claro. Y como quiera le tienen que poner a aceptar. O sea, Exacto. es nada más, yo lo que decía es tanto en el saber vivir, o sea, hay muchas cosas para motivarnos, hay muchos elementos que nos dan inspiración, pero uno le tiene que dar a aceptar. Porque yo también podría decir, por ejemplo, que estuviera yo un poco ahí con un trabajo que ya te desplazas. O sea, me está diciendo, che, Margarito, que yo antes no corría. Ujú. Ajá, me explico, o sea, al final es lo que pasa afuera, pero es cómo lo interpretas, ¿no? Ujú. Ahora me tocó hacer un artículo para Expansión hace poco con el maratón del COVID. Les decía, bueno, pues es que podemos ver esto como una tragedia, que lo es en muchos sentidos, pero también podemos decir, oye, esto me va a ayudar a demostrarme qué tan fuerte soy para no parar de ejercitarme, de entrenar y estar más fuerte para cuando venga el regreso. O puede desmotivarme completamente, o sea, hasta el de la moto que le daba guerra al profe, aunque dice el profe que era buena onda, pero yo cuando vi el video dije, oye, este de la moto no creía que podía ganar Margarito y lo motivó. O sea, me explico, alguien que está diciendo, ahorita que lo alcance Lucio lo va a rebasar y todo, y el profe lo tomó bien. Entonces una cosa es lo que está pasando afuera y otra cosa, cómo lo filtro, Ricardo. Eso era lo que quería y creo que tanto en correr como en la vida, o sea, es cómo filtramos lo que pasa afuera, lo que nos mantiene inspirados o no. A eso me referí. Claro, mira, hay un símil. Yo estuve tomando un taller de literatura, de cuentos, y esa enseñanza me gustó mucho porque tú llevabas un cuento y te lo criticaban. La idea era de que llegaras a una sesión, te hacían
leías tu cuento y te lo criticaban las personas que lo escuchaban, pero como si no estuvieras tú ahí, como Ajá. si tu alma solamente los estuviera escuchando. Ellos tenían toda la libertad de criticarte, decir lo que se les ocurriera, pero tú no podías decir absolutamente nada porque en esencia no estabas ahí. Pero tú tenías la libertad de tomar todo lo que te sirviera y desechar todo lo que no. Y aprendes a hacerlo. Las críticas, los comentarios. Cuando escribes aprendes a eso, a que te critiquen y tener conciencia de si lo que te están diciendo está fuera de lugar o es algo acertado, que es un poco lo que tú estás Totalmente. comentando acerca de saber escoger lo que te va a servir para ti sin molestarte, sin enojarte y además convertirlo en algo positivo. Oye, Ricardo, estoy pensando, obviamente que no será la última que nos juntamos así, estoy pensando que tenemos que hacernos saber correr igual saber escribir, igual saber vivir. Porque, no, claro, lo que pasa es que el ego está muy expuesto cuando uno escribe también ahí, entonces creo que lo único que nos puede hacer mejorar como autores, pues también tiene que ver en el saber recibir la crítica y, como dices, filtrarla. Hay ¿Seguro? crítica negativa que nos hace crecer mucho, hay crítica negativa que no está bien basada y no es el típico no escuches la crítica para nada, es escucha la crítica y la madurez de saber vivir es asimilarla y no esto, fíjate que yo he escuchado mucho, tómalo de quien viene. No, o sea, la persona más odiosa del mundo me puede hacer una crítica que me ayuda a mejorar como Claro. escritor. Es más bien discernir lo que me están diciendo y saber que un buen autor tiene pues que ser capaz de extraer el aprendizaje de cualquier crítica. Creo que vamos a acabar haciéndonos de saber escribir, Richard. Bueno, también mira, y justo con eso, uno cuando escribe, lo que prefieres es la crítica ácida, puntual, porque es muy común que a veces los amigos te digan, no, pues sí me gustó, etcétera, pero te lo dicen a veces por compromiso y no te dicen por temor a herirte o a ser incómodos, esa parte que no les gustó. Y eso es lo que tú estás buscando, que la gente te diga, esto no me gustó por esto, por esto. Y agradeces de veras esa crítica cuando te dicen, no, pues no me gustó. ¿Por qué no te gustó por esto? Y aprendes más de esas críticas, las que son sinceras y que van al punto que no gustó, que aquellos que te dicen, sí, estuvo muy bonito, qué padre, etcétera, etcétera, porque pues Que a lo mejor simplemente ni lo son había leído, datos ¿no? que no abonan. Claro, claro. Fíjate que dicen que una buena crítica simplemente tiene que estar basada en algún hecho, obviamente es la interpretación. Oye, no me gustó este texto, esta parte, porque sentí esto, porque me revelaste muy pronto qué le pasó al personaje, etcétera. Y eso indudablemente enriquece. Y las críticas positivas también deben de estar basadas en hechos, porque si no son Bueno, como también, claro. o sea, oye, Sí, me gustó esta parte porque me adentré en el personaje, porque lo sentí. Cuando uno hace una crítica que no tiene una base en un hecho, pues entonces ahí también sería otro aspecto importante, pero estoy totalmente de acuerdo. Y si necesitas críticos ácidos, no sé si nos esté viendo Alice, pero sí, te la es voy lo que te iba a a... decir, tú tienes una muy buena crítica que No, sale, oye, es terrible. puntual y... Oye, nos dice Carla Liliana que qué recomendaciones nos pueden compartir para un corredor principiante. Yo te recomiendo mucho, porque no vamos a alcanzar, mi querida Karina, que la ubico bien, Saber correr de Ricardo Cuellar, ¿eh? Pero creo que lo que estamos diciendo, ahorita le pido a Ricardo que nos haga una recomendación, pero la primera es que no hay que correr solos, que tanto hacer en la vida y en las carreras, correr, tener un equipo y una persona que te guíe es algo que creo que ayuda mucho, aunque la paradoja es que correr es un deporte solitario y de grupo al mismo tiempo, igual que la vida es un deporte solitario y de grupo al mismo tiempo. Tú, si le pudieras hacer una sola recomendación a un corredor principiante, Ricardo, ¿cuál sería? Sería un par de recomendaciones. Dale. Primero, que defina objetivos. Eso es muy, muy importante, definir objetivos. ¿A qué aspira cuando quiere correr? Bien. Entonces ¿Sí? ya, y ese tiene que ver con para qué corres y qué quieres lograr corriendo. Sí. ¿Cuál es tu intención a la hora de que te pones unos tenis y quieres ir a correr? Tener otra vez la conciencia de qué es lo que estás buscando, aunque después varía, porque generalmente comenzamos a veces por bajar de peso, por sociabilizar,
y terminas buscando un tiempo para Boston. Casi que inevitablemente, ¿no? Porque te van jalando el ambiente, te va jalando el progreso. Pero primero tener una cierta conciencia de qué es lo que buscas a la hora de empezar a correr. Y luego lo más recomendable es buscarse un entrenador que sí te sepa llevar, plantearle los objetivos y que haya un amalgamiento entre lo que tú quieras y lo que el entrenador también te puede dar. Y después se va solito todo. Se va solito todo. Ahí es cuando empiezas a ver si tienes gusto por correr, cuánto le quieres dedicar. A lo mejor nada más lo haces por gusto y entrenas 2, 3 veces a la semana, o si tu intención es competir. Pero primero, si yo fuera un entrenador y llegara alguien, ¿cuáles son tus objetivos? Y vamos armando un programa para lograr eso que quieres. No es lo mismo cuando tú llegas con la idea de buscar una olimpiada que cuando llegas a buscar un tiempo para Boston, o simplemente quieres entrenar 3 meses para la carrera en la que te invitó Dani el medio maratón de Guadalajara, ¿no? Claro, y sin embargo, cuando vas llegando a un objetivo, pues se amplía un objetivo más. O hay gente Seguro, que eso le es da inevitable. Eso es inevitable. Cuando estás en un grupo y empiezas a correr, siempre quieres más, más. Esa es una de las cosas fascinantes del ser humano, que no se conforma. Siempre quiere más, siempre quiere más. Aunque ya estés tirado en la línea, ya estás pensando cómo reconsiderar algunos entrenamientos para volver a correr y hacerlo mejor. porque además ese querer más te mantiene con ese fuego, ¿no? Con ese fuego en el corazón, ese querer. Y ahora dijiste algo muy importante, vas con los amigos, vas al grupo, y yo creo que otra cosa que tiene que ver con el saber correr y el saber vivir es juntarte con gente que te inspira y que te jala. O sea, no hay nada, tú te ha tocado ver que pues a Kenobi, por ejemplo, ahorita que nos está viendo el Padawan Holguín, que vamos entrenando y yo veo que se me va alejando, sin embargo, los primeros 4 o 5 kilómetros que vamos parejo es una motivación muy grande y luego te va jalando a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. Claro. Es interesante cómo a veces incluso puedes competir con un compañero y ese competir es en el plano más positivo del mundo, porque competir con alguien te hace mejor. Yo ahora veo cómo extraña Messi a Cristiano, yo creo, ¿no? O sea, ese compañero con el que compites te hace mejor corredor. Eso es fabuloso. Con la madurez de entender que competir y ser amigos no está peleado, pues. Seguro, Eso, seguro. Sí, generalmente las peleas, bueno, en la pista, los encuentros más fuertes que has tenido son con tus amigos. Y ahí sí no hay amigos. y tú vas en una carrera, en un maratón, y a lo mejor vas parejeando al kilómetro 18 del medio maratón, y en el 18, pues ahí empieza la competencia. Sin embargo, se ayudaron a llegar al 18. A veces te ayudas, pero mira, cuando estás en un ambiente competitivo y muy competitivo, hay el ego de querer ganarles hasta los amigos, ¿eh? Entonces, hay la regla, cuando eres competitivo, que 1 hora antes del entrenamiento, todos son tus amigos. A partir de que empiezas a entrenar, te tienes que concentrar en tu entrenamiento porque eso te va a hacer mejor, y a la hora de competir no tienes amigos y todo el mundo lo sabe. Puede haber un juego limpio, eso sí, nada de empujones, etcétera, pero no hay amigos. Y apenas cruzas la meta, lo primero que haces es saludarlos y abrazarlos. A mí me pasó un poco eso con un entrenador, Joseph Obloshil, que fue uno de mis entrenadores también antes de Rodolfo. Joseph Obloshil, hay que ponerlo en contexto, fue esposo de Vera Szarlawska y era un checo que había quedado en segundo lugar en las Olimpiadas en Tokio. Él fue mi entrenador también, entonces, pues, un tipazo. Hicimos buena amistad porque curiosamente también él era filósofo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes facultades para correr, pero tu carácter no te permite porque eres muy noble. Así me lo dijo. Fue una de las primeras lecciones que tuve, dice, porque tanto en los entrenamientos como en las competencias, eres muy dado a esperar a la gente, a irte con ellos, a ayudarlos. Y eso, si eres atleta, no se puede.
Entonces, a partir de ahí, aunque suene egoísta, en las carreras de pista era, ¿sabes qué? Desde el calentamiento, atácalos. O sea, muestra seguridad. Ahí ya empezó la carrera, ¿no, Ricardo? Ahí empieza el Steer Flow, porque pues, al fin y al cabo estás eh, esperando ganar. Y ahí sí es tu táctica, tus posibilidades, y lo das todo con la idea de ganarle incluso a tus amigos, porque a veces las carreras las hacíamos entre los que entrenábamos ahí, o sea, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, amigos. Entonces no te puedes permitir eso, pero hay que saber Pero esa diferenciar. es la madurez, ese switcheo y cómo al final tú lo ves hasta en batallas de peleas, pues, no de pista, pues que al final el honrar al rival es una Sí, grandeza, pero no en el momento de y de la tiene que batalla. haber una nobleza en eso, ¿no? Claro, es que fíjate que creo que podríamos en otro hablar de todo el tema del origen de los juegos y demás, pero el origen de los Juegos Olímpicos pues tenía que ver con el honor. O sea, entonces a fin de cuentas, el tú Y con preparar ganar, ¿cierto? mejor está honrando al rival. Y pues sí, y tienes, bueno, pues yo soy de la idea, aunque puede ser haber también sus paréntesis de carreras, de que cuando te metes a una competencia es a competir, ¿no? Contra ti mismo, pero también contra los demás. Claro. O sea, también una de las finalidades, por ejemplo, de entrenar en grupo es de que tú ves a alguien que es mejor de ti, vas sobre él. Ujú. Pero, pero no egoístamente, Es, sino es como, una... es como si hubiera dos planos, Ricardo. O sea, en un plano estás compitiendo, pero luego te estás tomando el café y le agradeces que te permita mejorar. Pues para mí en esta la madurez, como tú dices, ni modo que vas a cerrar la carrera, pues no piensas que es tu amigo, piensas en que quieres ganar y en el orgullo en esto, pero al final terminas agradeciendo que haya sido una gran batalla, hayas ganado o perdido, porque mejoraste gracias a que el otro también es bueno. Y Al eso que... final al final de que te hicieron sufrir, ganaste o te ganaron en buena lid, al rato estás comiendo en un restaurante con ellos y platicando de la carrera. Y te estás, la semana pasada, no sé si recuerdas, estaba Oscar López, pues que me ganó un 5,000 en una convención de compa aquí en los últimos, me chamaqueó. Él no lo platicó ahí, pero yo nunca había estado cerca de hacer un podio, ¿verdad? Ni cerca. Y no había probado esa miel. Ya una vez que la pruebas, valió cacahuate, ¿no? Porque estás buscando que eso pase donde puedes, ¿no? O en tu categoría. Entonces, yo recuerdo que él venía, y que él me iba cazando y me iba esperando, iba atrás de mí. Y en la última subida, metió el turbo y cuando lo vi pasar con esa facilidad en la última subida, volteé a ver quién venía atrás para asegurar el segundo, cabrón. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo iba muerto, nomás aceleré 50 metros Ah, para ganaste. para ganarte y para que tú te desmoralizaras. Le dije, hijo de tu Pink Floyd, pues me desmoralicé. Pero lo que te quiero decir es que a desayunar. Sí, O claro. sea, Sería tan interesante qué pensaste tú durante toda la carrera y qué pensó él. ajá. Porque a lo mejor tú aquí estabas cometiendo esta cuestión de que estaba siendo noble con él y pues no hay bronca, es mi cuate, etcétera, etcétera, como he visto que lo has hecho en algunos maratones. Está padre, está padrísimo, como esa vez que esperaste ¿a quién Al Dani. esperaste? Que te regresaste, fue en París, Ajá, en París. que te regresaste por un amigo. Ajá. Te dijo, oye, échame la mano, porque ya no puedo y que si te vas no voy a acabar, ¿cierto, no? Sí, 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 claro, tal cual. Y ese día, No, no sé si yo me hubiera visto mal, pero creo que yo no lo hubiera hecho. hoy me parece uno de los recuerdos más bonitos que tengo, pero Sí, no es claro, algo por que haría supuesto, siempre por y supuesto. coincido con... lo que pasa es que ahí más bien es, yo en el kilómetro 28 decidí acompañarlo. Entonces Sí, ya por supuesto, por me dice, supuesto. ya vete, pues ya que me fui dije, ya, ¿para qué chingado? Pues mejor vamos haciéndolo bien lo que habíamos quedado, ¿no? Pero efectivamente esa sangre, ese oler la sangre, ese volverte carnívoro en una parte, creo que es una parte muy humana
y que además las carreras lo subliman, porque a fin de cuentas el humano tiene este tema de competir, esta agresividad, y los deportes, incluidos el atletismo, pues nos hacen tener un lugar donde lo podemos canalizar. Y entonces, pues claro, en el momento que estás compitiendo, solo yo insisto, y la madurez es acabas y vámonos a desayunar. Y como le dije a Oscar, oye, platícame cómo me chingaste, cabrón, porque... Creo que en la vida todo es competencia. Estrictamente todo es competencia. La diferencia es con lo que yo te decía, tener conciencia de eso y la nobleza y hacer el juego limpio. Ajá. Ya cuando empiezas a meter otro tipo de cosas, pues creo que ya se desvirtúa. También tiene que haber una ética en la vida. Esa sería otra palabra interesante para a la hora de que hablamos de saber correr y de saber vivir. Creo que la ética también tiene que ser muy importante en la vida de las personas. Una ética bien firme, consciente, creo que te permite la competencia limpia y a lo mejor hasta ayudar a las otras personas, ¿no? Inclusive cuando tú ya logras algún objetivo. Dijiste que nos íbamos a llevar 18 horas y te oigo decir este tema, Ricardo, y me acordé de los corredores chocolate. Yo creo que te tienes que comprometer conmigo a que hagamos otro así porque nos va a faltar mucho, no vamos a alcanzar. Y eso que dijiste ahorita es, o sea, porque dices, todos queremos competir, pero hay quien compite, por ejemplo, a medio maratón se sube al metro, cabrón, Por ejemplo. y, Y y, además presume que te ganó. y publica en Facebook, etcétera. Entonces yo creo que ahí es, y eso a mí, yo lo conecto con el honor completamente, ¿no? Porque a veces es frustrante decir, pues hoy no voy a hacer mi mejor carrera, hoy no di, pero creo que un buen competidor tiene esa parte de honrar al rival y de reconocer cuando te ganaron y te ganaron bien, pero Claro. también la parte de no querer hacer trampa, que en el caso de los corredores chocolate todavía es más cabrón, porque yo me imagino como si uno fuera a la báscula y altera la báscula y dice, ah, peso 3 kilos menos, pues ¿a quién engañas, cabrón? ¿No? Claro. Por ejemplo, claro. Es una cosa, ahí me ha tocado platicarla con Rubén Romero, que lo mencionabas hace rato, el tema de los corredores chocolate es una cosa, pues da mucha tristeza porque Guardiola dice que el deporte no forma el carácter, solo lo revela. Y pues nos habla de una problemática, y no sé si es de la frase, se la atribuyen mucho a él, pero Es muy probable que sí. ajá. Sí, es que luego he visto, de esas frases que he visto atribuida a Guardiola, que nunca he visto que él se la atribuye, y luego le he encontrado que otros dos entrenadores, Por ahí la utilizan. o no, más que ellos, como que la gente pone que ellos la dijeron. Entonces ya luego termina uno por no saber de quién es, pero bueno, en este caso me parece algo fantástico. Oye, Richard, ¿cómo te la has pasado esta mañana que conversamos? Hijo de maravilla. Oye, pues sí, es que contigo es un placer platicar y yo creo que en una charla de café contigo se puede uno pasar, ¿qué? 4 horas, 5 horas, tocando tantos temas. Y que a Pues lo mejor por el medio en el que le estamos platicando, pues no da como para extenderse, pero cada tema da para extenderse un poquito yo más. creo que te tengo que volver a invitar, ya sabes que estoy haciendo esto todos los lunes. Empezó como una idea de algo que dije, quiero hacer algo que no lo haga por otra razón, sino por el hecho del gusto. Y para mí es un gusto levantarse temprano y hacer algo que valga la pena. Entonces, una de las cosas que más vale la pena en la vida, además de correr, entre otras, es conversar con los amigos. Y esto es lunes en la mañana, historias, amistad, conversación, lo más casual que se pueda. Y pues te agradezco mucho que sí me hayas tomado la palabra, porque a pesar de que no nos hemos visto tantas veces, insisto, creo que se ha hecho una amistad padre y que coincidimos en ser esos Quijotes de las letras y de las pistas o de las calles. Pues yo te quiero confesar que para mí es un placer porque de ti se aprende muchísimo y uno, esa motivación que tiene uno por aprender, pues la toma uno de ti porque se aprende muchísimo, muchísimo. Y eso te lo agradezco. Oye, fíjate que antes del cierre, no sé si te había comentado, pero he empezado a hacer algunas masterclass, algunos cursos de escritura creativa. Desde que empezó la pandemia lo empecé a hacer y empecé a tener gente a la que estoy mentoreando para escribir. Entonces ahora voy a abrir el 1 de septiembre ya públicamente, porque había sido como mucho más en pruebas en corto, mi curso de escritura creativa en el que la gente toma las clases como del método con el que escribo y luego hablando de feedback les doy unas sesiones de mentoría individual para gente que está escribiendo desde un cuento, una novela, hasta para quien quiere mejorar la manera en que escribe sus discursos o lo que sea. Entonces yo te quería pedir, porque se lo estoy pidiendo a las personas que me han leído y que tú ¿por qué dirías
que valdría la pena tomar ese curso de escritura creativa? Tú habiéndome leído, ¿qué crees que pueda aportarles? Mira, porque tú eres de entrada una persona creativa y entonces como persona creativa tienes los elementos para decirle a las personas justo cuáles son los caminos que debe de encontrar o buscar para ser creativo. Tienes muchas bases, muchas tablas, mucha experiencia, mucho gusto por hacerlo, que definitivamente puedes enseñarles a las personas, contagiarlas, motivarlas, decirles cómo. Y la verdad es que si toman un curso contigo sería una garantía porque seguramente la gente encontraría por ahí ese camino, esa beta, esa motivación contigo para lograr eso que se propone en la escritura creativa, independientemente de los géneros que quisieran abordar, desde el cuento, la novela o otro tipo de cosas, creo que tú tendrías los elementos como para encaminarlos, como eso, como que lo que tú dices de encontrar al maestro Yoda, esa persona que te conduce, que te va subiendo de nivel, como en el caso tuyo de correr con el maestro Margarito, sabes conducir, sabes entrenar, sabes guiar y sabes encontrar los elementos que cada una de las personas pudiera utilizar para llevar a cabo precisamente esa escritura creativa que tú les enseñarías. No, pues es un honor. Muchas gracias, Ricardo, porque es desde un editor y escritor también. Y bueno, yo siempre digo, somos autores y nos vamos convirtiendo poco a poco en escritores. Y además, pues que a mí me da, es un honor de veras que una persona como tú me haya leído 3 veces, Ricardo. Qué bárbaro. Ya Y no tengo creo que que sea, sacar el no, segundo. no creo que sean las últimas. Al rato lo vuelvo a agarrar otra vez. Oye, Ricardo, ¿qué concluyes? ¿Cuál es para ti la reflexión más importante que hicimos en esta hora y media que conversamos, que iba a ser una hora, pero que nos Sí, quedamos? caray. Mira, uno generalmente a veces maneja unas cuestiones en la vida, como es eso del saber, la conciencia, y con lo que me quedo yo es que gracias a esta plática se vienen otra vez a concientizar este tipo de cosas que a lo mejor uno las deja de lado, ¿no? Eso, la importancia de saber hacer las cosas, la conciencia, el gusto por hacerlo, la cuestión de los sentimientos y el conocimiento de uno mismo para emprender lo que uno se proponga. A mí yo con lo que me quedo, que me sorprendiste cuando te fuiste a la base dijimos, saber correr y saber vivir, y dijiste, bueno, lo importante es saber, pero ese saber lo divides en dos partes, en el conocimiento incluso científico y las causas que hay alrededor de algo, pero que tiene que estar conectado con el conocimiento de ti mismo. Entonces eso a mí me inspira mucho al arrancar la semana para correr con conciencia, para estar atento en cómo está mi cuerpo, en qué está pasando. De hecho, el maestro Margarito nos recomienda de vez en cuando correr sin reloj, Yo lo porque, recomiendo casi ¿mande? siempre, porque así tienes conciencia de lo que vas haciendo. Ajá. Mira, una recomendación exactamente es eso, de que marques todos tus tiempos pero sin verlos y luego los analices para que hagas una comparación entre lo que estás sintiendo y lo que está pasando. Es como escanear tus emociones, sentimientos, ir escaneando cada vez que haces algo lo que está pasando en ti para tener conciencia. Y en ese sentido, ese escaneo es escuchar tus pasos, escuchar tu corazón, ver tu técnica. Cuando yo llegué el profe, yo tenía mis audifonotes siempre de este tamaño y corría con el reloj, pues no sabía ni el pinche sonido como de tractor que hacía cuando iba corriendo, ni me daba cuenta de cómo movía los brazos. Creo que nos pasa mucho y de todas formas hoy me sirvió como un gran recordatorio de eso. Y ahorita, de hecho, que acabando este espacio me salgo a entrenar, digo, bueno, hoy toca sin reloj, al cabo ya tengo calculada la distancia que me encargó el profe y no pasa nada. Excelente, Ricardo. Qué gusto escucharte y que no sea la última, ¿no? Creo que hay mucho que platicar contigo. Además, habría que platicar también de otras cosas que tienes. Hoy no platicamos tanto de tu maestro Rodolfo Gómez, de quien has hecho una novela incluso que pronto encontraremos y una serie de características que tienes que son padrísimas, Ricardo. Un gustazo. Voy a acabar la sesión en Facebook, pero aquí nos quedamos para despedirnos en el Zoom. Sí, un abrazo y te lo agradezco, ¿eh? Yo te lo agradezco a ti, Ricardo. Me divertí mucho y bueno, pues vamos todos hoy a poner atención a nuestro cuerpo, a poner atención a quiénes somos, a tener más conciencia para saber vivir y saber correr. Bye.